José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, iniciamos esta semana, hoy lunes 9 del mes de septiembre. Vamos a meditar Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, versículo 18 al 23. La iglesia hoy recuerda la natividad de la Santísima Virgen María. En español, el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Hoy la iglesia recuerda que la Virgen María nació y celebra y festeja el nacimiento de la Virgen María. Y usted dirá, ¿pero qué tiene de importante? ¿Por qué vamos a festejar el nacimiento de la Virgen María? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve celebrarlo? ¿Por qué la iglesia lo celebra? Hoy quiero darle un recorrido de lo que fue la Santísima Virgen María, de lo que nosotros rezamos en la letanía, Arca de la Nueva Alianza. En la Antigua Alianza había un arca, y el arca contenía el maná, las tablas de la ley, la vara de Aarón, Hebreos 9:4. El arca fue llevada al templo, y Salomón hizo un sacrificio, y el arca causaba miedo. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios, y había gran celebración por el arca de la Antigua Alianza. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis 11, en el último versículo, antes de comenzar el 12, dice, se mostró el arca de la Antigua Alianza, y ahora Apocalipsis 12 se presenta una mujer vestida de sol, que es la Virgen María, arca de la Nueva Alianza. Si en el Antiguo Testamento el arca de la Antigua Alianza tenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón, en el Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en el vientre de la Virgen María. ¿Por qué celebramos hoy la Natividad de la Virgen María? Porque es el arca de la Nueva Alianza. Ella dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ella es la madre de nuestro Señor y lo recordamos con gusto, con alegría, con felicidad. De eso vamos a conversar en este evangelio. Busque la Biblia, póngase cómodo, papel y lápiz, y vamos a aprender hoy con la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, lo buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor. De ti, Belén, Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se reunirá a los hijos de Israel. El Señor se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y Él mismo será la paz. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 12 vamos a responder todos. Me llenaré de alegría en el Señor. Todos.
Me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Confía en el Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Todos. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Todos. Me llenaré de alegría en el Señor. Aleluya, aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí,
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, que nos acompañe en esta reflexión, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y bueno, me alegra mucho poder estar compartiendo con todos ustedes en este día. Hoy, día del nacimiento de la Virgen María. Yo no sé por qué, pero a mí me pasa. Los días en que celebramos el nacimiento, el cumpleaños, la presentación del niño, los días que se celebra el Día de la Virgen, yo me siento muy contento y muy feliz. Bueno, un 7 de octubre, día del Santo Rosario, fui ordenado sacerdote, ¿cómo la ve? Por eso siempre yo les digo a ustedes, quiero que sean de ahora en adelante el ministerio de intercesión del Padre Marcos. Que recemos el Santo Rosario. Miren, ustedes no me están preguntando, pero yo lo digo. He pasado por muchas dificultades en la grabación, en la predicación, en la Santa Misa para poder hacer las celebraciones y los evangelios. Pero no me he detenido gracias a las oraciones de ustedes. No ha sido fácil. El día 29 de septiembre voy a ser presentado en la parroquia Santa María la Mayor y San Julián a mediodía, hora de aquí de España. Todavía no he ido. En estos días iré a conocer la parroquia. Y bueno, mientras que no la tengo en mi habitación o donde me presten la capilla, puedo hacer los evangelios, puedo hacer las grabaciones. No dejen de orar por mí, pidiéndole a Dios sobre todo mucha salud, mucha sabiduría y perseverancia en esta tarea de evangelizar. El diablo está bravo y nos ha dado donde más nos cuesta, pero yo estoy acostumbrado ya a grabar en la incomodidad, a grabar donde sea, hasta en el autobús, hasta en el carro, que vengan los problemas, pero no dejen de orar por mí. Que la Virgen María nos cubra con su santísimo manto. Amén. Vamos a meditar hoy, lunes 9, el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 16, versículo 18 al 23. Bueno, agradezco a los hermanos que escucharon la misa, escucharon el Evangelio y vinieron a verme el día domingo. Gracias porque compartimos, aunque sea un poquito, y nos tomamos la foto. Si hay, ya, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios en España. A todos sus familiares y amigos que tengan en España, compartan el Evangelio para que saboreen también la palabra de Dios. Un saludo para todos ustedes, los que vinieron de la Renovación, de Canadá, de Bolivia, de Colombia, de aquí mismo de España. Gracias por acompañarme en la Santa Misa del día domingo. Vamos a meditar pues Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 1, versículo 1 y siguiente. El Evangelio de San Mateo nos presenta cómo es el nacimiento de Cristo. Y dice, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Evangelio nos lleva atrás, al Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros hoy celebramos el nacimiento de la Virgen María? ¿Qué importancia tiene el nacimiento de la Virgen María? ¿Por qué los católicos tenemos un día para cantarle cumpleaños, celebrarle el día de la Virgen María, el día del nacimiento? ¿Qué de importancia tiene?
¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Ustedes buscarán en internet cuál es la fecha, ustedes buscarán en internet cuál es el año y todo lo. Yo les voy a explicar. Así como lo hacen el Evangelio desde el Antiguo Testamento y luego pasa al Nuevo Testamento con el nacimiento de Cristo, yo se lo voy a explicar. Miren, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Nómada significa que andaba de un lugar a otro lugar. Dios se le presenta, usted puede leerlo en Génesis capítulo, puede leerlo desde el 10 del 11, cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice a Abraham, mire el cielo, mire las estrellas, así será tu descendencia. Deja tu tierra, deja tu familia, deja todo y vente, vámonos. Y Abraham le hizo caso a Dios. En el Génesis capítulo 18, Abraham recibe la presencia de Dios. Y cuando recibe la presencia de Dios, bueno, y abro un paréntesis, al final de este mes comenzaremos a leer la Biblia. Compre la Biblia porque vamos a iniciar a leer la Biblia y vamos a pasar por estos capítulos y versículos que les estoy nombrando. Cierro paréntesis. En el Génesis 18 nos presenta cómo Abraham le dice a Dios sí. Y le dice, Sara, tu esposa, quedará embarazada. Sara no lo cree, Abraham dice que casi 100 años tiene, que cómo va a ser. Lo cierto es que nace Isaac. Dios le dice a Abraham, vaya y sacrifíqueme a Isaac. Y cuando ya va a sacrificarlo, le dice, no, no lo haga. Así sucedió. Vino Isaac, vino Jacob, nacieron las 12 tribus de Israel. Después los 12 hijos de Jacob se fueron a Egipto, se fueron con José, fue vendido como esclavo. Allá llegó, allá se quedó. Y el pueblo lo hicieron esclavo los egipcios. Y al hacerlo esclavo, ustedes pueden darse cuenta cómo Dios le dice a Moisés que está perdido en el agua, lo recupera la hija del faraón, lo cría, va y mata a un esclavo, va y mata a un egipcio, va y lo sacan corriendo. Dios le dice a Moisés, devuélvete. Estoy hablando del Éxodo. Éxodo significa salida de Egipto, huida. Moisés se regresa, rescata al pueblo y en ese proceso de rescate, el pueblo, cuando sale de Egipto, entra al desierto. Y cuando llega al desierto, sucede que el pueblo empieza a tener hambre. Empieza a tener hambre. Y entonces, como el pueblo empieza a tener hambre, Dios le da el maná. Dios le da el maná. Moisés tenía una vara que fue con la que abrió el mar en dos partes, ¿se acuerdan? Para que pasaran por el medio. Y esa vara la llevó y era con la que tocó la fuente del Meribá y fue la que transformó en serpientes, la llevó. Y luego en el Éxodo capítulo 32, en el Éxodo capítulo 32 nos presenta la figura del becerro de oro que adoró el pueblo. Moisés estaba en el cerro, en la montaña, dijeron, desde Moisés se murió, no vino, hagamos un Dios. Fueron donde Aarón les hizo un Dios. Lo cierto es que cuando Moisés trajo las tablas, el pueblo de Israel estaba adorando el becerro, partió las tablas, después buscó otra. Encontramos la vara de Aarón, encontramos el maná y encontramos las tablas de la ley. Para que esto no se perdiera, Dios manda a construir un arca. Y el arca de la alianza que representa, ya se lo voy a leer, la presencia de Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento para llegar al arca de la Nueva Alianza. Ténganme un poquito de paciencia porque les estoy explicando para ir entendiendo por qué María es arca de la Nueva Alianza, por qué celebramos el cumpleaños de la Virgen María, que fue la que nos trajo al Verbo encarnado, que fue la que nos trajo a Jesucristo. El arca de la Antigua Alianza tenía la vara de Aarón, la tabla, ya se los leo en Hebreos 9:4, la vara de Aarón, las tablas de la ley y tenía el maná. Y esa era la presencia de Dios, representaba a Dios tanto que un día había una pelea, una batalla entre los filisteos y los hebreos. Y cuando bajaron con el arca de la alianza, los filisteos temblaron y se asustaron y dijeron, su Dios ha venido a acompañarlos. El mismo que los liberó de Egipto, ese Dios es poderoso, los vino a acompañar. Y esa arca de la antigua alianza, Salomón le hizo un lugar en el templo. Y el día que inauguró el templo y puso el arca, vino una densa nube y ahí se manifestó la presencia de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, usted puede, ahorita lo vamos a leer, le estoy explicando para que vayamos observando con la palabra todo esto que nos muestra hoy el nacimiento de la Virgen María, porque es importante.
Si leemos el Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que ya es el último versículo, podemos ver donde dice, el arca de la alianza se dejó ver en el cielo. Y después en el 12, capítulo 12 dice, una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies. El versículo 5, dio a luz el hijo varón que ha de gobernar a las naciones con cetro de hierro. El arca de la nueva alianza viene a ser la Virgen María, que en su vientre, en su seno, trae la salvación al mundo. Y vamos a leer ahorita San Juan capítulo 1, donde dice, en el principio existía la palabra, puso su morada en medio de nosotros. En el arca de la nueva alianza, María, la Santísima Virgen, puso su morada. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué es importante recordar hoy el nacimiento de la Santísima Virgen María? Porque ella es el arca que nos trae la nueva alianza, lo que dice Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero venía en el vientre de la Virgen María. Y el Evangelio, que ahorita lo vamos a leer también, nos va a mostrar que José estaba pensando en dejar a María y Dios le manda al ángel y le dice, no dudes en tomar a María por esposa, porque ella concebirá y dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Y dice el versículo 23, y ahí se cumplió la profecía de Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Por qué celebrar el cumpleaños de la Virgen María? Porque ella, arca de la nueva alianza, nos trae al Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y es lo que hoy vamos a recordar. El nacimiento de la Virgen María, el cumpleaños de la Virgen María, no porque sea ella, sino porque ella nos trae al Emmanuel, al Dios con nosotros. Y en la iglesia nosotros veneramos, respetamos, amamos y queremos a la Virgen María. No la adoramos. Eso que dicen los protestantes es mentira. Cuando un protestante dice los católicos adoran a María, se equivocan y están mintiendo. Y eso es pecado mentir. Y es pecado calumniar. Los católicos respetamos, amamos y veneramos, porque San Juan capítulo 19, versículo 25 dice que es el discípulo amado el que se lleva a la Virgen a la casa. Los que aman a Cristo aman a la Madre. Y usted puede leerlo en Hechos 1:14, donde dice que los apóstoles perseveraban en oración en compañía de alguna mujer, entre ellas María, la Madre de Cristo. Los apóstoles también la amaban. Bueno, ahora sí, vamos con la Biblia. Abramos la Biblia y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Donde vamos a ver el arca de la alianza. Oído al tambor y paren la oreja. Primera de Samuel, vamos a comenzar. Primera de Samuel, capítulo... Abran la Biblia, yo les he dicho que tengan una Biblia en la mano y si no, anótelo y cuando llegue a su casa va buscando las citas. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Nos va a mostrar cómo el arca de la alianza tenía la presencia de Dios. Primera de Samuel 4:5. Escuchen con atención. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, les decía que había una batalla entre los hebreos y los filisteos. Y en esa batalla que estaban peleando, los filisteos se sentían grandes y los hebreos iban perdiendo. Y mandaron a traer el arca para que los hebreos levantaran ánimos y ganaran. Y entonces, cuando los filisteos vieron el arca, miren lo que dijeron. Que quiero que presten atención aquí para que ustedes se den cuenta. Por supuesto, la batalla, usted la puede leer en el versículo 5, la perdieron. Pero yo quiero que ustedes observen cómo los filisteos decían que el arca era la presencia de Dios y la respetaban. Al igual que los hebreos, y era lo que se decía. La perdieron los hebreos y más adelante la volvieron a recuperar. Cuando el arca de Yahvé entró en el campamento, todo Israel
se puso a gritar haciendo temblar el suelo. Al oír esos gritos, los filisteos se dijeron: ¿qué significa esa inmensa aclamación en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que el arca de Yahvé había llegado al campamento, los filisteos tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado a su campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora nunca había ocurrido esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿No fueron ellos los que castigaron a los egipcios con toda clase de plagas en los tiempos del desierto? ¡Ánimo, filisteos! Cuando los filisteos se dieron cuenta que llegó el arca de la alianza, dijeron: ¡ay, pobrecito de nosotros! Llegó su Dios en el arca. Tenían miedo al arca de la alianza. Tenían temor del arca de la alianza. Estaban asustados ante el arca de la alianza. Y miren, Hebreos capítulo 9, versículo 4, lo que les decía, qué era lo que contenía el arca, para que ustedes vean qué tenía por dentro el arca de la alianza y se den cuenta a lo que los filisteos le tenían miedo, que eran tres cosas que les he dicho anteriormente: las tablas de la ley, las varas de Aarón y el maná. Y ahí en esa arca se manifestaba el poder, la presencia de Dios. Les estoy hablando del arca de la antigua alianza, porque ahorita les voy a hablar por qué celebramos el cumpleaños de la Virgen María y lo festejamos, porque es el arca de la nueva alianza, la que nos trae a Jesucristo nuestro Salvador. Hebreos capítulo 9, versículo 4. Donde está el altar de oro, de los perfumes, y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca de la alianza, estamos leyendo el versículo 4. El arca de la alianza contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, cubierto con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí descubrirlo todo con más detalles. ¿Qué tenía el arca? Ante la que los filisteos temblaban y se asustaran. Y Josué por allá llega a decir, Josué 7:6, 9:6 dice: se postraron ante el arca Josué y los sacerdotes, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero era la presencia de Dios. Y los filisteos se asustaron ante la presencia de Dios que el arca representaba, mostraba. Y ahorita lo vamos a ver en la Virgen María, en la Santísima Virgen María, que es el arca de la nueva alianza que nos trae a Jesucristo. Cuando Salomón, volvamos al Antiguo Testamento, cuando Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9, cuando Salomón construyó el templo a Dios, miren que el arca de la alianza fue llevada al templo y Dios se hizo presente a través de una nube. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. Escuchen. Estas barras eran tan largas. En el arca no hay más que 2 tablas de piedra que Moisés colocó allí en el Horeb, cuando Yahvé pactó la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Yahvé ocupaba toda la casa de Yahvé. Entonces Salomón declaró:
Yahvé dijo que habitaría en la nube. Lo que he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú resides para siempre. El arca de la alianza fue llevada al templo que Salomón construyó y tenía la presencia de Dios. Recuerden lo que tenían por dentro. Esto en el Antiguo Testamento. Lo hice rápido para que ustedes lo vean. Ahora, vamos a hacer una comparación entre el arca de la antigua alianza y el arca de la nueva alianza. Y vamos a verlo para que ustedes se den cuenta cómo dice la Biblia que en el Nuevo Testamento el arca de la nueva alianza, que es la Virgen María, trajo a Jesucristo al mundo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, que es Dios, es el que nos da la salvación. Pero la persona que hoy recordamos y celebramos y festejamos su cumpleaños es el instrumento de Dios para que Cristo viniera al mundo. Comenzamos con San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 1 y siguiente, para que ustedes se den cuenta, y después vamos a ir al versículo 14, cómo dice la Biblia que Cristo vino al mundo, cómo la palabra se hizo carne y llegó al mundo, para llegar al Evangelio donde dice: José, no dudes en tomar a María tu esposa, ella concebirá y dará luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Vamos hacia allá. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él, lo que fue hecho. Versículo 14. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. ¿Cómo hizo el Verbo? ¿Cómo hizo la palabra para venir al mundo? Si en el Antiguo Testamento la presencia de Dios vino al mundo a través del arca de la alianza, que los filisteos conocieron y dijeron: vino Dios, que Salomón, cuando vio la densa nube, cuando introdujo el arca, dijo: este es el lugar donde habita Dios. ¿Cómo hizo en el Nuevo Testamento para que ese verbo, para que esa palabra, para que Cristo viniera al mundo? Versículo 13, oigan. El 14. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que reside del Padre único, y en él todo eran don amoroso y verdad. Versículo 14. El Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Cómo puso su morada entre nosotros? ¿Cómo la palabra? ¿Cómo el Verbo? ¿Cómo Dios vino al mundo? Es lo que hoy el Evangelio dice. A través de una mujer, Gálatas 4:4. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. En el Antiguo Testamento, ¿cómo Dios se hizo presente a los hombres? ¿Cómo vino al mundo? Cuando Dios se apareció en el monte Horeb, todos temblaban y se asustaban y se atemorizaron y le dijeron a Moisés: habla tú con Dios. ¿Cómo hizo Dios para quedarse en el pueblo, estar en el pueblo y que el pueblo no tuviera miedo? Dejó el arca de la alianza. En el Nuevo Testamento, cómo el Verbo se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros a través de la Santísima Virgen María, que nosotros hoy recordamos y hoy saludamos, que es el día de su nacimiento. Miren cómo lo presenta el mismo Juan en el libro del Apocalipsis, capítulo 11.
En el último versículo del capítulo 11, miren cómo San Juan lo describe, cómo San Juan lo manifiesta, para que ustedes se den cuenta que el arca de la alianza, usted lee Josué 6:9, Josué se postró ante esa arca y era la presencia de Dios. Por eso cuando Isabel recibe la presencia de la Virgen María en San Lucas capítulo 1, versículo 42 y siguiente, dice ella: ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor, y ese Señor es con mayúscula, la madre de mi Dios, venga a verme? Apenas llegó tu saludo, la criatura saltó en mi seno. Y por allá en el versículo 54, 64 dice la Virgen María: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso hizo obras grandes en mí. Ya vamos para allá. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y miren cómo Juan presenta el arca de la antigua alianza y después en el capítulo 12 presenta el arca de la nueva alianza. Escuchen con atención. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. ¿Se acuerdan que se las mostré ahorita como en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 9 Salomón introdujo el arca de Dios en el santuario? Para eso les estoy dando todo el recorrido para comprender este pasaje. ¿Se acuerdan cómo la nube cubrió y no se pudo hacer más? ¿Y se acuerdan lo que tenía el arca? Las tres cosas. Apréndanselo. Está en Hebreos 9:4. ¿Qué tenía el arca? Escriban ahí en los comentarios, a ver, los que están pendientes. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Tenía tres cosas por dentro. Entonces dice San Juan: entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza dentro del santuario. Se produjo relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. El capítulo 12. Ahora vamos a ver el arca de la nueva alianza. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está embarazada. ¿Cuál es el arca de la nueva alianza que nos muestra Apocalipsis capítulo 12, que hoy celebramos como cumpleañera? Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, exaltada, asunta, levantada en el cielo, y una corona. Ya no es un cajón de madera, ya no es una caja cubierta de oro, sino en el Antiguo Testamento, Hebreos 9:4 dice, el arca estaba cubierta de oro. En el Nuevo Testamento dice, la mujer estaba vestida de sol. En el Antiguo Testamento dice que el arca tenía los querubines en la parte de arriba. En el Nuevo Testamento dice que tiene una corona de 12 estrellas. En el Antiguo Testamento dicen que el arca fue puesta en el templo. Y en el Nuevo Testamento dice que esa mujer tiene la luna debajo de los pies y está arriba. La Biblia dice, en el Antiguo Testamento, esa arca tenía el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. ¿Qué tiene el arca de la nueva alianza por dentro? En el versículo 5 dice que hay dentro de esa arca, dentro de esa mujer. Y dio a luz un hijo varón que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante su trono, ante Dios y ante su trono. Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. El arca de la nueva alianza, la Virgen María, que hoy recordamos como cumpleañera, que es su natividad, nos trajo a Jesucristo. Ya no es un cajón de madera cubierto de oro, con tablas, con maná, con la vara de Aarón, sino que es una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies, con una corona de 12 estrellas, y dentro de ella dio a luz un hijo varón que va a gobernar las naciones con cetro de hierro. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ahora sí vamos a ir al Evangelio de hoy, para que ustedes se den cuenta lo que sucedió. Ya sabemos que es la Virgen María, arca de la nueva alianza, que es la que hoy recordamos, que es la que hoy festejamos, que es la que hoy la Santísima Virgen María nosotros nos alegramos con su cumpleaños, porque nos trajo la salvación. ¿Se acuerda lo que dice San Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. ¿Y cómo lo envió? Gálatas 4:4, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y esa mujer es la Virgen María. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16, nos presenta la genealogía. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya les hablé de Abraham, ya les hablé de Salomón, hijo de David. Ahora vamos al versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños a José. José había recibido la noticia de que María estaba embarazada. José estaba comprometido para casarse con ella. Habían hecho un compromiso. Y José tenía varias opciones. Podía decir, María se comprometió conmigo y vino otro y la embarazó. Puede ser que la apedrearan por adulterio. ¿Se acuerdan de la adúltera? Que fue llevada donde Jesús y la iban a matar a punta de piedra porque había cometido adulterio. Cuando se denunciaba a una mujer, podía morir. La ley lo permitía. José podía decir, bueno, María quedó embarazada, yo no soy el papá, no me voy a hacer cargo. Es lo que estaba pensando. Entonces la voy a dejar, la voy a repudiar, no voy a aceptar que es mío, no voy a decir nada, voy a cerrar el pico y la gente dirá, qué malo es José que embarazó a María y me voy. Y la otra opción era que el papá del niño reclamara a la madre y al hijo y le dijera a José, yo embaracé a María y como yo soy el papá, yo me la llevo. Y esa es la opción que nos presenta hoy el Evangelio. Dios en sueño, hablando con José a través del ángel, diciéndole, epa José, no dudes en llevarte a María a tu casa, llévatela. Usted va a cuidarla, porque lo que en ella está es por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Dios reclama, por eso Gálatas 4:4 dice, llega la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Y cuando lo envía, y usted lo puede leer en Lucas capítulo 1, versículo 28, vino el ángel y le dijo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. María se conturbó, no sabía qué querían decir esas palabras. El ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande. Y dijo María, ¿y cómo será esto? Yo no conozco varón. Y le dijo el ángel, el Espíritu del Señor descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a Isabel. Y termina y dice a María, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí
según tu palabra. José no estaba. José no estaba en el momento en que la Virgen queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y como no estaba, estaba pensando en repudiarla, en dejarla, en abandonarla, para que no la apedrearan, para que no muriera. Y entonces se hace presente el papá, Dios, el esposo, y le dice a José: María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Usted se va a encargar de cuidar al muchacho. Usted se va a encargar de cuidar al niño. Por eso José no pudo tener relaciones con María. José no tuvo más hijos con María y José respetó a María porque Dios le dijo que él la había tomado por la acción del Espíritu Santo para que fuera la madre de su hijo. Y si tenían algo, iba a romper, iba a desobedecer lo que Dios le mandaba a él. Oigan con atención. Mientras estamos leyendo Mateo 1:18, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños a José: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Llévatela, encárgate de ella y encárgate del niño. ¿Se acuerdan cuando estaban persiguiendo? José tomó a María y al niño y se fueron a Egipto. Después tomó a María y al niño y se vinieron de nuevo. Ese era el encargo, llevarla, cuidarla y ante la sociedad y ante el mundo manifestarse como su esposa y como su hijo. Pero ya había alguien que la estaba reclamando y ese reclamo lo hizo Dios. Ese reclamo lo hizo el Señor. No dudes en llevarte a María, tu esposa, a tu casa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y escuchen lo que viene. Y paren la oreja y oído al tambor. Para los protestantes que dicen: María tuvo más hijos, María no es virgen, María yo no sé qué. ¿Cuántos hijos, según la Biblia, tuvo la Virgen María? Mateo capítulo 1, versículo 21 y siguiente. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Según la Biblia, María tuvo un hijo. Según los protestantes, María tuvo muchos hijos. ¿A quién le cree usted? A la Biblia, que es palabra de Dios, que en el capítulo 1, versículo 23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Que en San Lucas capítulo 1, versículo 35 dice: el santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, un hijo. Que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 dice que la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies dio a luz un hijo varón. ¿A quién le cree usted? ¿A la Biblia que enseña que María tuvo un hijo? ¿O a los protestantes que andan diciendo María tuvo más hijos, María tuvo muchos hijos, María tuvo muchos hijos? Repiten como loro, pero no leen la Biblia. Ahí se las dejo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué hizo José? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Escuchen con atención. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y hago un paréntesis en la explicación y aclaro lo siguiente. Cuando un protestante dice María tuvo más hijos, padre, ¿qué tiene de malo? Que digan María tuvo más hijos. Que digan María dejó de ser virgen.
Que digan María perdió la virginidad. Que digan que María estuvo con José. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se enrieda la vida? No es que me la enriede, sino que en Isaías capítulo 7, versículo 14, el profeta le dice a Ahab, pide una señal. Y dice Ahab, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dice Ahab, el Señor le dará una señal. ¿Qué es una señal? Algo extraordinario que no se puede lograr. ¿Cómo va a nacer el Mesías? De la siguiente manera. Cuando ustedes escuchen que una mujer quede embarazada, una virgen, y esa mujer siendo virgen dé a luz, una virgen, y tenga un solo hijo, esa es la señal de Dios. Cuando un protestante dice María tuvo más hijos, rompe la señal que Dios dio. Por tanto, para los protestantes, si María tuvo más hijos, entonces Cristo no es el Mesías, porque la señal de Isaías 7:14, Mateo 1:23 era que la Virgen concebiera y diera a luz un solo hijo. Cuando dicen María tuvo más hijos, niegan que Cristo sea el Mesías sin darse cuenta. ¿Lo ven o no lo ven? Otro. La señal era que una mujer iba a quedar embarazada e iba a ser virgen antes del parto. Y la señal era que la virgen iba a dar a luz después del parto, iba a seguir siendo virgen. Cuando un protestante dice María dejó de ser virgen, perdió la virginidad, ya no es virgen, entonces no se cumple la señal que dice que la virgen concebirá y la virgen dará a luz un hijo. Si deja de ser virgen, entonces Cristo no es el de la señal y Jesús no es el Mesías. Por tanto, no hemos recibido el Salvador. Ellos hablan y dicen lo que no saben. Inventan cuentos que no están en la Biblia. La señal era un hijo y lo iba a dar la Virgen. Para ellos Cristo sí, María no, y hablan de María de cualquier manera y no se cumple la señal. Ahora, eso es imposible que una mujer dé a luz y siendo virgen y quede embarazada siendo virgen. Oiga, hoy día la ciencia lo hace. Una mujer queda embarazada por inseminación artificial y una mujer da luz por cesárea y queda virgen sin perder la virginidad, sin intervención de hombre. Si la ciencia hoy lo puede hacer, ¿Dios acaso no lo puede hacer? Cierro el paréntesis. El paréntesis porque es necesario aclarar. Por tanto, hoy la iglesia celebra la natividad, el nacimiento de la Santísima Virgen María, la madre de Jesucristo, la madre del Señor. Jesucristo, el que va a gobernar las naciones con cetro de hierro, nace del vientre de la Virgen María, y es lo que la iglesia dice hoy. Felicitamos a la Virgen María, festejamos a la Virgen María, celebramos con alegría la Virgen María, que fue la que nos trajo el Salvador del mundo, que fue la que nos trajo a Jesucristo nuestro Salvador. Y eso hoy lo recordamos, y es lo que hoy recordamos, que José en un momento la iba a despreciar y la iba a repudiar, y le dijo Dios, no la repudies. Y esto para los protestantes también es una enseñanza. Al igual que José, antes de hablarle el ángel, repudiaba a María porque quedó embarazada. Pero le dijo el ángel, no la rechace, no la repudie, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. El día que los protestantes entiendan, como José, que la Virgen María fue tomada por obra del Espíritu Santo, por gracia del Espíritu Santo, la amarán, la querrán y la llevarán a su casa. Y como no lo han entendido, les pasa como José, que andan en duda, ¿será que sí, será que no? Pero una vez que José lo escuchó de la boca del ángel, porque Dios se lo mandaba a decir y era palabra de Dios y es palabra de Dios, entonces dijo José, está bien, me la llevo a mi casa, y se la llevó con él. Entonces es lo que hoy recordamos, que José lleva a la Virgen María a su casa porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo, y esa mujer que lleva a su casa es el arca de la nueva alianza, y es lo que hoy festejamos, el nacimiento de la Santísima Virgen María. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.